Capítulo 1. El despertar del monstruo. Cierras los ojos como humano, pero al abrirlos, el sol ilumina un horror. Tu cuerpo es una coraza grotesca, tus patas se retuercen inútilmente bajo un peso que no reconoces. No gritas, no lloras. Solo piensas, ¿cómo pagaré las deudas así? ¿Qué clase de mundo convierte una tragedia en un problema de dinero? Imagina despertar una mañana cualquiera, y descubrir que ya no eres tú. El sol atraviesa la ventana, pero no acaricia tu rostro con su calidez. En cambio, ilumina un cuerpo extraño, cubierto por una coraza dura como el caparazón de un escarabajo. Tu abdomen es una cúpula marrón, segmentada, reluciente bajo la luz. Tus incontables patas, finas, patéticas, se agitan desesperadamente, incapaces de sostenerte. Estás boca arriba, atrapado en tu propia cama, en un cuerpo que no reconoces. No puedes moverte, no puedes escapar. Ese es el brutal destino de Gregor Samsa en la Metamorfosis de Franz Kafka, una obra que comienza con una imagen absurda, casi de pesadilla, pero que pronto revela una verdad mucho más aterradora. El verdadero monstruo no es el cuerpo transformado de Gregor, sino el mundo que lo rodea. Tu primera reacción no es gritar, ni siquiera llorar. Es mirar el reloj. Son las 6:45. El tren sale a las 7. Tu trabajo, ese martirio diario de viajar, lidiar con clientes, dormir mal y comer peor, te espera. Pero, ¿cómo vas a llegar así? ¿Cómo vas a presentarte en la oficina con este cuerpo grotesco? Esta es la primera paradoja de la metamorfosis. Una transformación imposible, fantástica, desencadena una preocupación tan cotidiana, tan humana, que te golpea en el pecho. Gregor no se pregunta qué le ha pasado, ni por qué. Solo piensa en el dinero, en las facturas, en la familia que depende de él. Porque Gregor no es solo un hombre, es el proveedor, el sostén de una casa en ruinas, el héroe de una familia que, sin él, se derrumbaría. Pero no te equivoques, esta no es una historia sobre un hombre que se convierte en un insecto. Es una historia sobre un mundo que lo trata como tal. El horror no está en las patas que se retuercen, ni en la coraza que cubre su espalda. Está en las miradas de su padre, su madre, su hermana. Está en la pregunta que nadie se atreve a hacer: ¿qué valor tiene un ser humano si no produce? La familia Samsa no reacciona con compasión ante la tragedia de Gregor. No corren a ayudarlo, no buscan una cura, no lloran por su hijo, su hermano. Su pánico es económico, social, egoísta. ¿Quién pagará las deudas ahora? ¿Quién mantendrá la fachada de una familia respetable? Esta crueldad, tan real, tan cotidiana, es lo que hace que la metamorfosis no sea una fantasía, sino un espejo de nuestras propias vidas. En este relato, vamos a desentrañar las capas de esta obra maestra, explorando cómo la alienación no es solo un concepto literario, sino una enfermedad que infecta nuestras vidas modernas. Vamos a mirar de cerca el espejo de Kafka y preguntarnos si, en el fondo, todos llevamos un insecto dentro, esperando ser descubierto por un mundo que solo valora nuestra utilidad. Prepárate para un viaje que no solo te hará cuestionar la historia de Gregor Samsa, sino también la tuya propia, la mía, la de todos nosotros. Porque, en este mundo, ser humano no siempre es suficiente. ¿Qué lleva a un hombre a escribir una historia tan inquietante? ¿Qué sombras de su propia vida se esconden detrás del insecto que trepa por las paredes? Capítulo 2. El hombre que vivió su propia metamorfosis. ¿Qué clase de dolor impulsa a alguien a imaginar una vida como insecto? ¿Qué heridas convierten a un hombre en el eco de su propia creación, atrapado en un cuerpo que no le pertenece? Para entender a Gregor Samsa, primero hay que conocer a Franz Kafka. Su vida no es solo el contexto de la metamorfosis, es su alma, su grito disfrazado de ficción. Kafka nació en 1883 en Praga, entonces parte del Imperio Austrohúngaro, en una época de cambios vertiginosos, donde la modernidad comenzaba a devorar las identidades individuales. Desde fuera, su vida parecía ordinaria. Estudió leyes, se doctoró, trabajó en una compañía de seguros de accidentes laborales. Pero imagina la ironía. Un hombre que pasaba sus días analizando las desgracias de otros trabajadores, se sentía a sí mismo como la mayor víctima de un sistema opresivo. Su trabajo era monótono, burocrático, un engranaje en una maquinaria que no entendía ni valoraba su espíritu. Cada día, Kafka se sentaba en su escritorio, rodeado de papeles, números, informes, sintiéndose como una tuerca más, un objeto sin vida, sin propósito. Pero el verdadero monstruo en la vida de Kafka no era su empleo. Era su padre, Germán Kafka, un hombre de negocios exitoso,
fuerte, dominante, cuya sola presencia llenaba la casa de una sombra opresiva. Germán veía a su hijo como débil, enfermizo, un fracaso incapaz de cumplir las expectativas de masculinidad y éxito que él encarnaba. En su famosa carta al padre, que nunca envió, Kafka escribió palabras que resuenan como el lamento de Gregor Samsa: tu sola existencia me oprimía. Imagina eso, la figura que debería darte seguridad, amor, apoyo, se convierte en una fuente de miedo constante, de culpa, de inadecuacy. Kafka vivía atrapado en la mirada de su padre, siempre temiendo decepcionarlo, siempre sintiéndose insuficiente, como un parásito que no merecía el espacio que ocupaba. Esta relación es el germen de la metamorfosis. La vergüenza de Kafka por no ser el hijo fuerte y productivo que su padre esperaba, la culpa por no cumplir con las expectativas, el miedo a ser un lastre, todo eso se transforma en el castigo de Gregor. Su metamorfosis en insecto no es una causa, sino una consecuencia. Es la manifestación física de una alienación emocional que Kafka vivía cada día. Su cuerpo de insecto es el reflejo de cómo se sentía: despreciable, inútil, un ser que no encajaba en el mundo de los hombres fuertes, de los patriarcas, de los productivos. Pero hay más. Kafka era un alma creativa, un hombre que soñaba con ser escritor, con dar vida a mundos, a historias. Sin embargo, vivía la vida que otros esperaban de él, un trabajo de oficina que odiaba, una rutina que lo asfixiaba. De día, era un engranaje en la maquinaria burocrática; de noche, cuando el mundo dormía, escribía. En esas horas robadas a la oscuridad, Kafka vertía su alma en páginas llenas de opresión, absurdo, impotencia. Escribía sobre hombres atrapados, sobre sistemas que aplastan, sobre vidas que no pertenecen a quienes las viven. Gregor Samsa no es solo un personaje, es Kafka mismo, revelando una verdad devastadora. Siempre se sintió como un insecto ante los ojos de su padre, de su trabajo, de su sociedad. El mayor miedo de Kafka no era el fracaso, era la insignificancia. El temor a que, si dejaba de ser útil, simplemente dejaría de existir para los demás. Y esa es la puerta que nos lleva al siguiente capítulo de esta historia, donde veremos cómo un hombre, el héroe de su familia, pierde todo cuando su utilidad se desvanece. ¿Qué sucede cuando el sostén de una casa, el que lo da todo, se convierte en una carga? ¿Qué queda de un hombre cuando el mundo deja de necesitarlo? Capítulo 3. El héroe caído. El reloj marca las 6:45. Estás atrapado, incapaz de levantarte. Pero lo único que piensas es: ¿llegaré al tren? ¿Cuándo dejaste de ser un hombre para convertirte en una máquina que solo existe para producir? La mañana de su transformación, Gregor Samsa no se pregunta qué le ha pasado. No se mira al espejo, no busca respuestas. Mira el reloj. Son las 6:45. El tren sale a las 7. Su trabajo como viajante de comercio es un infierno. Viajar sin descanso, lidiar con clientes exigentes, dormir en camas extrañas, comer comida fría en estaciones de tren. Pero lo soporta. Lo soporta porque es el héroe de su familia. Su padre está en la ruina, su madre es frágil, su hermana Grete sueña con ser violinista. Gregor es el único proveedor, el que mantiene a flote una casa que, sin él, se hundiría en la pobreza. Su vida no le pertenece. Su cuerpo no es suyo. Su tiempo no es suyo. Todo se reduce a una palabra: utilidad. Aquí está la primera gran verdad de la metamorfosis. La alienación de Gregor no comienza cuando se convierte en un insecto. Comienza mucho antes, cuando acepta que su existencia solo tiene valor mientras produce. Su trabajo lo ha deshumanizado mucho antes de que su cuerpo cambie. La metamorfosis no es un castigo, es la revelación de una verdad que ya existía. El sistema, su familia, su jefe, la sociedad, siempre lo vio como un engranaje, una herramienta, un insecto. Y ahora, su cuerpo simplemente refleja esa realidad. Cuando Gregor no aparece en el trabajo, la reacción de su entorno es reveladora. Su jefe no llama para saber si está bien, envía a un representante a exigir explicaciones. La familia no se pregunta por su dolor, se preocupa por las facturas impagas. El padre, que vivía cómodamente leyendo el periódico mientras Gregor trabajaba, explota en ira. La madre se desmaya, no por amor, sino por el pánico de perder su estabilidad. La hermana, al principio compasiva, lo cuida con la esperanza de que vuelva a ser el proveedor. Nadie ve al hombre, todos ven al dinero que ya no generará. Piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces has sentido que tu valor depende de lo que produces? ¿Cuántas veces has sacrificado tu salud, tu tiempo, tus sueños,
por un trabajo que te consume. ¿Qué pasaría si, de repente, no pudieras trabajar? Se preocuparían por ti o por el hueco que dejas en la máquina. La alienación moderna está en esa pregunta. Está en el despertador que suena y aprieta tu pecho. Está en el miedo a ser reemplazado, a ser olvidado, a ser desechado. Gregor Samsa no es solo un personaje, es el eco de todos nosotros, atrapados en un sistema que nos valora por nuestra productividad, no por nuestra humanidad. ¿Qué hace una familia cuando su héroe se convierte en su vergüenza? ¿Cómo reacciona el amor cuando la utilidad desaparece? Capítulo 4. El espejo de la vergüenza. La puerta se abre. El monstruo aparece. Pero, ¿qué ven los ojos de una familia? ¿Un hijo, un hermano, o una catástrofe que debe ocultarse a toda costa? El horror de la metamorfosis no está en el cuerpo de Gregor, sino en el espejo que refleja a su familia. Cuando la puerta de su habitación se abre por primera vez tras su transformación, la familia Samsa no ve a un hijo sufriendo. Ve una crisis económica, una vergüenza social, un problema que amenaza su frágil respetabilidad. El padre, antes un hombre pasivo que vivía de la paga de su hijo, estalla en una furia visceral. No contra el insecto, sino contra el fracaso de Gregor. Le lanza una manzana, un acto de violencia que no busca disciplinar, sino castigar. Esa manzana, incrustada en la espalda de Gregor, se convierte en un símbolo de su rechazo, una herida que no sanará, un recordatorio constante de que ya no es su hijo, sino una amenaza. La madre, que debería ser un refugio de amor, se desmaya al verlo. Pero su desmayo no es un acto de compasión, es un reflejo de su impotencia. Su rol en la familia dependía de Gregor, el proveedor. Sin él, ella no sabe quién es. Su amor es condicional, limitado por el miedo al que dirán, al colapso económico, a la pérdida de estatus. Cada vez que intenta acercarse a Gregor, lo hace con una mezcla de piedad y terror, nunca con aceptación. Es incapaz de ver más allá del insecto, incapaz de reconocer al hombre que aún vive dentro. Y luego está Grete, la hermana. Al principio, parece ser la única que se preocupa. Le lleva comida, limpia su habitación, intenta entenderlo. Pero su cuidado no es desinteresado. Es una inversión, una esperanza de que Gregor vuelva a ser el hombre que pagaba sus clases de violín, el que mantenía sus sueños vivos. Cuando se da cuenta de que su hermano no regresará, su compasión se transforma en asco. Deja de limpiar su habitación, de llevarle comida. Comienza a referirse a él como eso, negándole su nombre, su humanidad. La relación, que alguna vez fue de amor, se vuelve fría, transaccional, y finalmente, cruel. La familia Samsa no está formada por personas, sino por roles: el proveedor, la madre, la hija soñadora. Cuando Gregor deja de cumplir su rol, el amor se evapora. Es un reflejo brutal de la familia moderna. ¿Qué pasa cuando un ser querido se convierte en una carga? Cuando un padre enferma, cuando un hijo no puede pagar las cuentas. ¿Es amor incondicional o pánico por las facturas? ¿Es compasión o miedo a la vergüenza social? Los Samsa temen lo que dirán los vecinos, temen la pobreza, temen el ridículo. Y ese miedo los convierte en los verdaderos monstruos de la historia. Kafka nos obliga a preguntarnos, ¿qué tan diferentes somos nosotros? ¿Qué tan incondicional es nuestro amor cuando el sistema nos presiona? ¿Qué sucede cuando un hogar se convierte en una prisión? ¿Cómo se transforma un hombre en un desecho dentro de las paredes que deberían protegerlo? Capítulo 5. El laberinto de la casa. Tu habitación, tu refugio, se vacía de muebles, de recuerdos, de vida. ¿Qué queda de ti cuando todo lo que eras es arrancado? ¿Un hombre o un eco atrapado en un laberinto de abandono? Tras la transformación de Gregor, la casa de los Samsa deja de ser un hogar. Se convierte en un laberinto, un purgatorio donde Gregor es el prisionero. La familia lo encierra en su habitación, no solo físicamente, sino simbólicamente. Es un aislamiento del mundo, de la luz, del amor humano. Su cuarto, que alguna vez fue un lugar de descanso, se transforma en una celda sofocante. La familia decide que un insecto no merece muebles humanos. Grete y la madre entran a su habitación y comienzan a vaciarla. El escritorio donde escribía, el sofá donde descansaba, el tocador que guardaba sus pertenencias. Todo lo que lo conectaba con su vida pasada desaparece. Gregor, desesperado, se aferra a un cuadro en la pared, una imagen de una mujer con un sombrero de piel. Es un recuerdo de su humanidad, de los días en que era un hombre con sueños, con gustos, con una vida propia.
Pero la familia no ve su lucha. No ven a un hombre aferrándose a su identidad. Ven a una criatura patética trepando por una pared, un insecto que ensucia el orden de la casa. Este acto de limpieza no es solo práctico, es un acto de deshumanización. Lo despojan de sus pertenencias, de sus recuerdos, de todo lo que lo hacía Gregor. Su habitación se convierte en un basurero, un espacio lleno de polvo, de basura, de restos podridos que la familia le da como comida. A medida que pasa el tiempo, la situación empeora. La familia ya no limpia su cuarto. La comida que le ofrecen no es comida humana, sino desechos. Gregor, poco a poco, comienza a comportarse como el animal que le dicen que es. Se esconde bajo el sofá, come los restos, se arrastra por las paredes. Acepta su nueva realidad. La deshumanización es completa, no solo lo ven como un objeto, sino que él mismo renuncia a su humanidad. La casa de los Samsa, ahora un laberinto de rechazo, lo atrapa en un ciclo de abandono, asco y soledad. Es un reflejo de cómo los espacios que deberían ser refugios, el hogar, la familia, pueden convertirse en prisiones cuando el amor está condicionado por la utilidad. ¿Qué pasa cuando hasta la música, lo único que te recuerda quién eras, se convierte en tu sentencia final? ¿Qué queda de un hombre cuando el mundo decide que no merece existir? Capítulo 6. El final silencioso. Una melodía suena en la oscuridad. Por un instante, eres humano otra vez, transportado por el violín que amabas. Pero, ¿qué sucede cuando el mundo te ve y decide que eres una plaga que debe desaparecer? Una noche, Grete, la hermana de Gregor, toca el violín para los nuevos inquilinos de la casa. La familia, ahora empobrecida, ha tenido que alquilar habitaciones para sobrevivir. El sonido del violín, delicado, melancólico, llena la casa. Gregor, escondido en su habitación, siente algo que había olvidado: humanidad. La música lo transporta a los días en que era el hermano que soñaba con enviar a Grete a un conservatorio, que quería verla brillar. Atraído por la melodía, se arrastra hacia la puerta, hacia la luz, hacia la vida que una vez tuvo. Por un momento, no es un insecto. Es Gregor, el hombre que amaba la música, el hijo que quería hacer feliz a su familia. Pero este instante de belleza es su condena. Los inquilinos lo ven. Gritan, horrorizados. Huyen de la casa sin pagar, dejando a la familia en una crisis aún más profunda. La fachada de normalidad se derrumba. Grete, con un asco que corta como un cuchillo, mira a su padre y dice: tiene que desaparecer. Es la única solución. Lo llama a eso, negándole su nombre, su existencia como hermano. El padre, en un acto final de violencia, lo empuja de vuelta a su habitación, encerrándolo una vez más. Esa noche, Gregor se rinde. Herido, débil, con la manzana aún incrustada en su espalda, acepta que es una carga, un parásito. Se acuesta en el suelo de su habitación, su cuerpo seco y plano, y muere en silencio. A la mañana siguiente, la criada lo encuentra y lo anuncia con una frialdad escalofriante. Pero la reacción de la familia es aún más brutal: no hay luto, no hay lágrimas. Hay alivio. La pesadilla ha terminado. El problema se ha resuelto. Lo meten en una bolsa, lo tiran como basura, junto con la culpa, el asco, el miedo que les provocaba. Liberados, salen a caminar bajo el sol. Grete, ahora una mujer vibrante, estira su cuerpo joven, simbolizando un nuevo comienzo. La familia se siente renovada, lista para olvidar al monstruo que los ataba. El final de la metamorfosis es una de las conclusiones más crueles de la literatura. No hay redención para Gregor. Su muerte no es una tragedia para su familia, sino una liberación. Kafka nos muestra un mundo sin piedad por los que no encajan, los que no producen, los que son diferentes. Nos obliga a enfrentarnos a una verdad incómoda. En un sistema que valora la utilidad por encima de la humanidad, el destino de Gregor es el destino de todos los que fallan en cumplir las expectativas. Pero, ¿y si el insecto no es solo Gregor? ¿Y si su historia vive en ti, en mí, en el mundo que hemos construido? Capítulo 7. El eco de Gregor en nuestra vida. Cuando el despertador suena y sientes el peso del mundo sobre tu pecho, ¿te has preguntado si eres más que una pieza en la máquina? ¿Cuándo comenzaste a temer que tu valor depende de lo que produces? Hemos recorrido el laberinto de la mente de Kafka. Hemos visto cómo su vida se filtró en la historia de Gregor Samsa. Hemos sentido el horror de una familia que abandona a su hijo, la crueldad de un hogar que se convierte en prisión, la tragedia de un hombre que muere olvidado. Pero la metamorfosis no es una reliquia del pasado.
Es un espejo de nuestro presente, un reflejo de la alienación que define el siglo XXI. Piensa en tu trabajo. El ritmo frenético de las oficinas, las metas imposibles, la presión de estar siempre disponible. ¿Te sientes valorado por quién eres o por lo que produces? ¿Cuántas veces has sacrificado tu salud, tu tiempo con tu familia, tus sueños, por un salario que nunca parece suficiente? La cultura del trabajo por objetivos, la obsesión por la productividad, el miedo al burnout, todo eso es el eco de Gregor Samsa. Si te enfermas, si pierdes tu trabajo, si no puedes seguir el ritmo, ¿qué queda de ti? La primera pregunta que te haces no es si estás bien, sino si puedes volver a ser útil. Y la primera pregunta que otros te harán es si seguirás siendo el proveedor. Eres Gregor, atrapado en un sistema que te reduce a un engranaje. Ahora piensa en las redes sociales, en la presión constante por la validación. Tu vida se ha convertido en una performance. Tienes que mostrar que eres exitoso, que eres feliz, que tu vida es perfecta. Tienes que ser un influencer, tener una marca personal. Si dejas de publicar, si te vuelves invisible, el mundo te olvida. Como Gregor, te arrastras hacia la luz, desesperado por ser visto, por ser amado. Pero si no encajas en la imagen que el mundo quiere, te rechazan. La necesidad de ser relevante es una forma moderna de alienación, una metamorfosis digital que nos transforma en insectos virtuales, siempre temiendo desaparecer. Y luego está la familia, el supuesto refugio de amor incondicional. Pero, ¿qué tan incondicional es ese amor? Un padre anciano que se vuelve una carga, un hijo que no puede costear las facturas, un hermano que no cumple las expectativas. ¿Los amamos por quienes son o por lo que aportan? En la economía moderna, la familia a menudo se convierte en una unidad de producción, una empresa donde cada miembro debe cumplir un rol. Si no produces, eres un agujero negro en el presupuesto, una fuente de vergüenza. El miedo de los Samsa a lo que dirán los vecinos, a la pobreza, al ridículo social, es nuestro miedo. Es el miedo a ser una carga, a ser olvidados, a ser tratados como insectos. La metamorfosis no es un cuento sobre un hombre que se convierte en insecto. Es una obra maestra sobre la alienación, sobre la pérdida de nuestra identidad, sobre un mundo que nos despoja de nuestra humanidad si dejamos de ser útiles. Nos recuerda que nuestro mayor miedo no es transformarnos en un monstruo, sino ser tratados como uno. La próxima vez que sientas el peso del despertador, el rechazo de un me gusta que no llega, o el miedo a decepcionar a los que amas, escucha el eco de Gregor Samsa. Pregúntate, ¿quién es el verdadero monstruo aquí? Si este relato te ha tocado, compártelo con alguien que necesite escuchar esta historia. Deja tu reflexión, pero con respeto. Y dime, ¿has sentido alguna vez el peso de ser un insecto en tu propia vida?